¿Alguna vez has sentido que hay algo más grande dentro de ti, un propósito divino que late en tu corazón, pero no sabes cómo liberarlo? Y si ese anhelo profundo, ese susurro en tu alma que no te deja dormir, fuera la voz de Dios, llamándote a desatar un poder que Él mismo colocó en ti antes de que nacieras? Querido hermano, querida hermana, quédate conmigo, porque hoy vamos a descubrir algo que puede cambiarlo todo. ¿Y si te dijera que Dios ha depositado en ti un poder sobrenatural, un fuego divino capaz de transformar tu vida, sanar tus heridas y abrir puertas que creías cerradas para siempre? Pero aquí está la clave. Muy pocos conocen cómo activar ese poder. Y hoy, a través de este video, el Espíritu Santo está a punto de revelarte el camino. ¿Sientes esa chispa de curiosidad? Esa ansiedad en tu corazón por saber más. No es casualidad que estés aquí. Dios te trajo a este momento. Hoy vamos a explorar 11 pasos bíblicos para transformar tu vida con el poder que Dios puso en ti. Pero no me refiero a un poder humano, débil o pasajero. Hablamos de un poder oculto, un secreto guardado en las Escrituras que puede romper cadenas, restaurar familias y llevarte a vivir el propósito para el que fuiste creado. Este poder no depende de tus fuerzas, sino de aquel que te formó con un destino eterno. ¿Te has preguntado alguna vez por qué, a pesar de tus esfuerzos, sientes que algo falta? ¿Por qué las promesas de Dios parecen estar tan cerca, pero a la vez tan lejos? Hoy, esas preguntas encontrarán respuesta. En los próximos minutos, te llevaré de la mano a través de un viaje espiritual profundo. Descubrirás verdades bíblicas que quizás nunca has escuchado, historias y pasajes que iluminarán tu camino como un faro en la tormenta. Cada uno de los 11 pasos que compartiremos está diseñado para que no solo entiendas el poder que Dios puso en ti, sino que lo actives, lo vivas y lo veas manifestarse en tu realidad. Pero aquí está el misterio. Este poder no se revela a los distraídos, a los que pasan de largo. Solo aquellos que se queden hasta el final, con el corazón abierto, recibirán la llave que desbloquea esta bendición. ¿Estás listo para ser uno de ellos? Piensa en esto. Tu vida, con todas sus luchas, sus dolores y sus sueños rotos, no es un accidente. Dios ha estado tejiendo un plan, y ese poder que sientes en tu interior es la evidencia de que Él no ha terminado contigo. Pero ¿cómo accedes a Él? ¿Cómo pasas de sentirte atrapado a vivir en victoria? Eso es lo que descubrirás hoy. Cada paso que demos juntos será como abrir una puerta que te acerca más a la presencia de Dios, más a su propósito para ti. Y te prometo algo, si te quedas hasta el final, no serás la misma persona que empezó este video. Algo en tu espíritu se encenderá y comenzarás a ver tu vida con ojos nuevos. Antes de comenzar, quiero invitarte a hacer algo poderoso. Un acto de fe que conecta tu corazón con este mensaje. En los comentarios, escribe esta frase: Dios, activa tu poder en mí. Al escribirla, estarás declarando que estás listo para recibir lo que Dios tiene para ti. Y no solo eso, dale me gusta a este video. ¿Sabes por qué? Porque cada me gusta ayuda a que este mensaje llegue a más corazones que, como tú, están buscando una palabra de Dios. Felicidades por ser parte de esta misión. Tu participación está llevando la luz de Cristo a alguien que lo necesita desesperadamente. Reflexiona un momento. Activar el poder de Dios en tu vida no es solo para ti, es para tu familia, tus amigos y hasta para aquellos que no conoces, pero que serán bendecidos por tu testimonio. Suscribirte a este canal y participar activamente es como sembrar una semilla en el reino de Dios. Muchos hermanos, especialmente aquellos que no tienen una iglesia cerca, dependen de videos como este para encontrar consuelo y dirección. Por eso, antes de empezar, te animo a escribir en los comentarios "Paz en Cristo", como un compromiso de fe y como un saludo a esta comunidad
que busca a Dios con todo el corazón. Quiero que sepas que la penúltima enseñanza de hoy, el paso número 10, podría ser la clave que desbloquee una bendición específica en tu vida. No te adelantes, pero mantén tu corazón expectante. Dios tiene algo grande para ti y lo descubrirás si sigues con nosotros. Así que, con el corazón abierto y la fe encendida, comenzamos este estudio. Prepárate para que el Espíritu Santo hagas cosas grandes en ti. 1. El llamado de Gedeón. Descubre el poder que Dios ve en ti. Querido hermano, querida hermana, en la introducción hablamos de un poder oculto que Dios ha depositado en ti, un fuego divino que espera ser encendido. Pero, ¿cómo comienzas a activar ese poder? Todo empieza con un primer paso, reconocer que Dios te ve mucho más grande de lo que tú te ves a ti mismo. Hoy, en nuestro primer paso para transformar tu vida, vamos a sumergirnos en la historia de Gedeón, un hombre que, como muchos de nosotros, se sentía pequeño, incapaz y olvidado, pero a quien Dios llamó valiente guerrero. Esta historia, encontrada en Jueces 6, 11, 16, nos enseña que el poder de Dios no depende de tus limitaciones, sino de su visión para tu vida. Imagina la escena. Gedeón está escondido, trillando trigo en un lagar para que los madianitas no lo descubran. Su pueblo está oprimido, su familia es la más insignificante de su tribu y él se siente el menor de todos. ¿Te suena familiar? Quizás tú también te has sentido así, atrapado en tus circunstancias, luchando con tus inseguridades, pensando que Dios no podría usarte porque no tienes lo que se necesita, pero entonces algo extraordinario sucede. El ángel del Señor aparece y le dice a Gedeón: «El Señor está contigo, valiente guerrero». Jueces 6:12. ¿Valiente guerrero? Gedeón no se sentía así. Él respondió con dudas, diciendo que su familia era la más débil y que él era el menor. Sin embargo, Dios no se retractó. Le dijo: «Yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como si fueran un solo hombre». Jueces 6:16. Aquí está la primera verdad poderosa para transformar tu vida. El poder que Dios puso en ti comienza a activarse cuando aceptas su llamado, incluso cuando no te sientes listo. Gedeón no era un guerrero cuando Dios lo llamó, era un hombre asustado, lleno de dudas. Pero Dios no lo llamó por lo que era, sino por lo que podía llegar a ser con su poder. Lo mismo aplica a ti, ese sueño que llevas en el corazón, esa carga por cambiar tu vida o la de otros, no es un accidente, es Dios susurrándote: «Tú eres más de lo que crees. Yo he puesto un poder en ti y si confías en mí, lo verás manifestarse». Piensa en tu propia vida. ¿Cuántas veces has sentido que no eres suficiente? Tal vez has enfrentado rechazos, fracasos o situaciones que te hicieron dudar de tu valor. Pero hoy, Dios te está diciendo lo mismo que le dijo a Gedeón: «Yo estoy contigo». Ese poder que sientes en tu interior, aunque sea como una pequeña chispa, es la presencia de Dios recordándote que Él te creó con un propósito. No necesitas ser perfecto, no necesitas tener todas las respuestas. Solo necesitas dar un paso de fe y creer que Dios ve en ti lo que tú aún no puedes ver. La historia de Gedeón nos enseña algo más. El poder de Dios se activa cuando obedecemos, incluso en medio de la incertidumbre. Después de su encuentro con el ángel, Gedeón recibió una instrucción aparentemente pequeña: derribar el altar de Baal que su familia adoraba. Jueces 6:25-27. Lo hizo de noche, porque tenía miedo, pero lo hizo. Ese acto de obediencia, aunque imperfecto, fue el comienzo de su transformación. Dios no le pidió que derrotara a los madianitas de inmediato, le pidió un pequeño paso de fe, y con cada paso, el poder de Dios se manifestaba más en su vida. Hermano, hermana, ¿cuál es el pequeño paso de fe que Dios te está pidiendo hoy? Tal vez es perdonar a alguien que te hirió,
orar con más constancia o simplemente creer que Dios puede usar tus dones por pequeños que parezcan. Ese paso, aunque parezca insignificante, es la llave que comienza a desatar el poder que Dios puso en ti. No subestimes lo que Dios puede hacer con tu obediencia. Gedeón empezó escondido en un lagar, pero terminó liderando un ejército que trajo liberación a su pueblo. Tu historia también puede cambiar, pero todo comienza con aceptar que Dios te ve como su valiente guerrero. Reflexiona un momento. ¿Qué te está impidiendo creer que Dios tiene un propósito grande para ti? ¿Es el miedo, la duda o el peso de tus errores pasados? Hoy, el Espíritu Santo te está invitando a dejar esas cargas a los pies de la cruz. El poder que Dios puso en ti no está limitado por tus circunstancias, porque Él es quien pelea tus batallas. Como dice Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré. Ese es el Dios que te llama hoy, el mismo que llamó a Gedeón. A medida que avanzamos en este viaje de 11 pasos, recuerda que cada enseñanza está conectada. La historia de Gedeón nos prepara para el próximo paso, donde exploraremos cómo Dios transforma nuestras debilidades en fortalezas. Pero antes de continuar, quiero que hagas algo. Cierra los ojos por un segundo y dile a Dios: Señor, ayúdame a verte como tú me ves. Ese simple acto de fe es el comienzo de algo poderoso en tu vida. 2. La transformación de Moisés. Deja que Dios convierta tus debilidades en fortaleza. Hermano, hermana, en nuestro primer paso vimos cómo Gedeón descubrió el poder que Dios veía en él, aunque él mismo se sentía pequeño. Pero aceptar el llamado de Dios es solo el comienzo. Ahora, en este segundo paso, vamos a explorar cómo Dios toma tus debilidades, esas áreas donde te sientes insuficiente, y las transforma en instrumentos de su poder. La historia de Moisés, encontrada en Éxodo 3:10-14 y 4:10-12, nos revela una verdad profunda. El poder que Dios puso en ti no se limita por tus fallos, sino que brilla aún más cuando le permites trabajar a través de ellos. Imagina a Moisés frente a la zarza ardiente. Dios le da una misión monumental: liberar a los israelitas de la esclavitud en Egipto. Pero Moisés no se siente capaz. Le dice a Dios: ¿quién soy yo para ir al faraón y sacar a los israelitas de Egipto? Éxodo 3:11. Y luego, más adelante, confiesa su mayor inseguridad: Señor, yo no soy hombre de fácil palabra. Soy tardo en el habla y torpe de lengua. Éxodo 4:10. Moisés tenía una debilidad real, un problema de habla que lo hacía sentir inadecuado para la tarea. ¿Alguna vez te has sentido así? Quizás hay algo en tu vida, un error del pasado, una limitación física, emocional o económica que te hace pensar: Dios, ¿cómo podrías usarme con esto? Pero escucha lo que Dios le responde a Moisés: ¿quién dio la boca al hombre? ¿Quién lo hace mudo, sordo, ciego o que vea? ¿No soy yo, el Señor? Ahora pues, ve que yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. Éxodo 4:11-12. Aquí está la segunda clave para transformar tu vida. El poder de Dios se perfecciona en tu debilidad. Moisés no era un orador elocuente, pero Dios no lo llamó por su habilidad natural, sino por su disponibilidad. Cuando Moisés finalmente obedeció, Dios usó su tartamudez, su inseguridad, para hablarle al faraón y liberar a un pueblo entero. Ese mismo Dios quiere usar tus debilidades hoy, ese defecto que te avergüenza, esa herida que aún duele, ese no soy suficiente que repites en tu mente, no es un obstáculo para Dios. Es una oportunidad para que su poder se manifieste. Piensa en tu vida. ¿Qué es lo que te hace sentir menos? Tal vez es una lucha con la ansiedad, un matrimonio roto o la sensación de que nunca logras lo que te propones. Pero hoy el Espíritu Santo te está susurrando:
Dame eso que te hace sentir débil y lo convertiré en un testimonio de mi gloria. Moisés no se convirtió en un orador perfecto de la noche a la mañana, pero Dios lo equipó paso a paso. Cada vez que Moisés hablaba, era el poder de Dios fluyendo a través de su debilidad. Y lo mismo puede pasar contigo. Ese problema que te agobia puede convertirse en el escenario donde Dios muestra su grandeza. La historia de Moisés nos enseña algo más. La transformación comienza cuando confías en la promesa de Dios más que en tus limitaciones. Cuando Dios le dijo a Moisés, yo estaré contigo, Éxodo 3:12, no le dio una solución inmediata para su tartamudez. En cambio, le dio una promesa, su presencia. Y esa presencia fue suficiente para llevar a Moisés a enfrentarse al faraón, dividir el mar rojo y guiar a millones hacia la libertad. Hermano, hermana, la presencia de Dios en tu vida es más poderosa que cualquier debilidad. Como dice 2 Corintios 12:9, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando aceptas que no tienes que ser perfecto, sino simplemente depender de Dios, su poder comienza a fluir. Ahora reflexiona, ¿qué debilidad estás escondiendo de Dios? ¿Qué parte de ti has decidido que es inútil para su propósito? Hoy es el día para entregárselo. Moisés tuvo que dar un paso de fe, tomar el cayado que Dios le dio y caminar hacia lo imposible. Tú también tienes un cayado, un talento, una experiencia, incluso un dolor que Dios quiere usar. No tienes que entender cómo lo hará, solo tienes que confiar en que Él lo hará. Cada vez que Moisés enfrentó un nuevo desafío, Dios transformó su debilidad en una herramienta para su gloria. Y lo mismo hará contigo si le das la oportunidad. Este paso conecta con lo que vimos en Gedeón. Dios te llama no por lo que eres ahora, sino por lo que Él sabe que puedes ser. Pero mientras Gedeón aprendió a aceptar su llamado, Moisés nos muestra cómo Dios usa lo que consideramos defectos para cumplir su propósito. En el próximo paso, veremos cómo ese poder se fortalece cuando aprendemos a escuchar la voz de Dios en medio del ruido del mundo. Pero antes, quiero que hagas algo. Toma un momento y dile a Dios, Señor, toma mis debilidades y úsalas para tu gloria. Ese acto de rendición es el comienzo de una transformación poderosa. 2. La transformación de Moisés. Deja que Dios use tus debilidades. Querido hermano, querida hermana, en nuestro primer paso vimos cómo Gedeón descubrió el poder que Dios puso en él al aceptar el llamado divino, a pesar de sentirse pequeño. Pero, ¿qué pasa cuando ese llamado choca con tus inseguridades más profundas? Cuando sientes que tus debilidades, tus limitaciones o tus errores te descalifican para vivir el propósito de Dios. Hoy, en nuestro segundo paso para transformar tu vida, vamos a explorar la historia de Moisés en Éxodo 3:10-14 y 4:10-12, un hombre que dudó de sí mismo, pero a quien Dios transformó en un instrumento poderoso. Esta historia nos enseña que el poder que Dios puso en ti no solo brilla a través de tus fortalezas, sino que se perfecciona en tus debilidades. Imagina a Moisés, un hombre que había huido de Egipto tras cometer un error grave, viviendo como pastor en el desierto de Madián. Lejos de los palacios donde creció, lejos de cualquier sueño de grandeza, Moisés se sentía olvidado, quizás hasta inútil. Pero un día, Dios le habla desde una zarza ardiente. Ven ahora pues, y te enviaré al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo. Éxodo 3:10. La respuesta de Moisés no fue un sí inmediato. En cambio, dudó. ¿Quién soy yo para ir al faraón? Éxodo 3:11. Y más adelante confesó su mayor inseguridad. Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra. Soy tardo en el habla y torpe de lengua. Éxodo 4:10. Moisés se veía a sí mismo como alguien incapaz, limitado por su pasado y por lo que él consideraba un defecto. ¿Te has sentido alguna vez como Moisés? Tal vez hay un sueño en tu corazón, un llamado que sientes,
pero lo has enterrado bajo pensamientos como: no soy lo suficientemente bueno, no tengo la habilidad o he fallado demasiadas veces. Pero escucha esto. Dios no se sorprendió por las debilidades de Moisés y no se sorprende por las tuyas. Su respuesta a Moisés fue clara. ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo, al ciego, al que ve o al que oye? ¿No soy yo el Señor? Ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. Éxodo 4, 11, 12. Dios no solo aceptó las debilidades de Moisés, las usó como un lienzo para mostrar su poder. Aquí está la segunda verdad poderosa para transformar tu vida. El poder de Dios se manifiesta más gloriosamente en tus debilidades cuando las pones en sus manos. Moisés no era un orador elocuente, pero Dios lo convirtió en el líder que habló cara a cara con el faraón y guió a un pueblo entero a la libertad. El poder que Dios puso en ti no depende de que seas perfecto, sino de que confíes en aquel que es perfecto. Tus limitaciones no son un obstáculo para Dios, son una oportunidad para que su gloria brille a través de ti. Piensa en tu propia vida. ¿Qué torpeza te ha detenido? Tal vez es una habilidad que crees no tener, un trauma del pasado o incluso el miedo al qué dirán. Pero hoy, Dios te está diciendo: yo creé cada parte de ti, y lo que tú ves como una debilidad, yo lo veo como un escenario para mi poder. Moisés aprendió esto paso a paso. Cuando finalmente obedeció, Dios no solo le dio palabras, sino que le dio autoridad, milagros y un legado eterno. Lo mismo puede pasar contigo. Ese sueño que parece imposible, esa área de tu vida donde te sientes tardo, es exactamente donde Dios quiere obrar. La historia de Moisés también nos muestra que la obediencia no significa ausencia de miedo. Moisés dudó, incluso pidió que Dios enviara a otro, Éxodo 4:13. Pero Dios, en su paciencia, le dio a Aarón como apoyo y lo guió en cada paso. Esto nos enseña algo profundo. El poder de Dios no requiere que tengas todo resuelto. Solo requiere que des un paso, confiando en que Él te sostendrá. ¿Cuál es esa área de tu vida donde necesitas rendir tu debilidad a Dios? Tal vez es un hábito que quieres cambiar, una relación que necesita sanación o un ministerio que has evadido por miedo. Hoy, el Espíritu Santo te está invitando a decir: Señor, aquí estoy. Úsame a pesar de mis limitaciones. Hermano, hermana, reflexiona. ¿Qué pasaría si, en lugar de esconder tus debilidades, las pusieras en las manos de Dios? Como dice 2 Corintios 12:9, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Moisés no se convirtió en un gran orador, se convirtió en un gran siervo porque dejó que Dios hablara a través de él. Tu transformación comienza cuando dejas de enfocarte en lo que no puedes hacer y empiezas a confiar en lo que Dios puede hacer contigo. Este paso nos prepara para el próximo, donde veremos cómo Dios nos equipa con su fuerza para enfrentar los gigantes que se levantan en nuestro camino. Pero antes, tómate un momento, cierra los ojos y dile a Dios: Señor, toma mis debilidades y úsalas para tu gloria. Ese acto de rendición es el comienzo de una transformación poderosa en tu vida. 3. La fe de la mujer cananea. Persiste en la promesa de Dios. Querido hermano, querida hermana, en nuestro último paso vimos cómo Moisés aprendió que el poder de Dios se perfecciona en nuestras debilidades cuando las rendimos a Él. Pero ¿qué haces cuando, aun confiando en Dios, las respuestas parecen no llegar? Cuando las puertas parecen cerradas y el silencio de Dios pesa sobre tu corazón. Hoy, en nuestro tercer paso para transformar tu vida con el poder que Dios puso en ti, vamos a explorar la historia de la mujer cananea en Mateo 15, 21, 28. Una mujer que no era parte del pueblo elegido, pero cuya fe inquebrantable desató un milagro.
Esta historia nos enseña que el poder de Dios se activa cuando persistes en su promesa, incluso cuando todo parece estar en tu contra. Imagina a esta mujer, una extranjera en la tierra de Tiro y Sidón, cuya hija estaba gravemente atormentada por un demonio. Ella había oído hablar de Jesús, el Mesías que sanaba y liberaba. Con un corazón desesperado, se acerca a él y clama: «Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio». Mateo 15:22. Pero la respuesta inicial de Jesús no fue lo que ella esperaba. Primero, él guardó silencio. Luego, sus discípulos pidieron que la despidieran, y cuando Jesús finalmente habló, dijo: «No he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel». Mateo 15:24. Para colmo, añadió: «No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perritos». Mateo 15:26. ¿Te imaginas el dolor de esta mujer? Todo parecía estar en su contra: su origen, las circunstancias, incluso las palabras de Jesús. Sin embargo, ella no se rindió. Aquí está el momento clave. En lugar de retroceder, la mujer respondió con una fe audaz: «Sí, Señor, pero aún los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos». Mateo 15:27. ¡Qué declaración tan poderosa! Ella no discutió, no se ofendió, no se dejó vencer por el rechazo aparente. En cambio, se aferró a la promesa de quién era Jesús, un Salvador lleno de misericordia. Y Jesús, conmovido por su fe, le dijo: «Mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres». Mateo 15:28. En ese instante, su hija fue sanada. Hermano, hermana, esta es la tercera verdad para transformar tu vida. El poder que Dios puso en ti se desata cuando persistes en su promesa, sin importar los obstáculos. La mujer cananea no tenía derechos, no tenía posición, no tenía nada a su favor según los estándares humanos. Pero tenía fe, y esa fe fue suficiente para mover el corazón de Dios. Estás enfrentando un silencio en tu vida. Tal vez has orado por un milagro, por la restauración de tu familia, por sanidad o por un cambio en tus circunstancias, y sientes que Dios no responde. Hoy, la historia de esta mujer te está diciendo: no te rindas, sigue clamando, sigue creyendo, porque el poder de Dios está obrando, incluso cuando no lo ves. Piensa en tu propia vida. ¿Hay un área donde sientes que las puertas están cerradas? ¿Un sueño, una necesidad o una promesa que parece desvanecerse? La mujer cananea nos enseña que la fe no es pasiva, es activa, es persistente. Ella no se conformó con el silencio, no se dejó intimidar por las barreras culturales ni por las palabras que parecían rechazarla. En cambio, se acercó más, con humildad, pero con valentía. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a seguir buscando a Dios, incluso cuando la respuesta no llega de inmediato? El poder que Dios puso en ti incluye una fe que puede mover montañas, pero esa fe requiere que sigas adelante, que sigas orando, que sigas declarando las promesas de Dios. La historia de esta mujer también nos muestra algo hermoso. Dios honra la fe que no se rinde. Jesús no estaba probándola para humillarla, estaba revelando la grandeza de su fe para que todos la vieran. Tu persistencia en la oración, en la búsqueda de Dios, no es en vano. Cada lágrima, cada clamor está siendo escuchado. Como dice Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La mujer cananea creyó, buscó y recibió. Tú también puedes recibir si te aferras a la promesa de Dios. Reflexiona un momento. ¿Qué migaja estás pidiendo hoy? No subestimes lo que Dios puede hacer con tu fe, por pequeña que parezca. Tal vez no ves el panorama completo, pero Dios sí. Tu persistencia está preparando el camino para un milagro. Tómate un segundo y dile a Dios:
Señor, dame la fuerza para no rendirme, para seguir creyendo en tu promesa. Ese acto de fe está activando el poder que Él puso en ti. Antes de pasar al próximo paso, quiero invitarte a interactuar con este mensaje. Si esta historia tocó tu corazón, dale me gusta a este video. Tu me gusta ayuda a que más personas encuentren esta palabra de esperanza. Y en los comentarios escribe, Señor, aumenta mi fe. Comparte cómo la persistencia ha cambiado algo en tu vida o qué estás creyendo que Dios hará. Tu comentario no solo es un testimonio, sino una semilla de fe para otros. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para no perderte los próximos pasos que transformarán tu vida. Este paso nos lleva al próximo, donde veremos cómo Dios nos da autoridad para vencer los gigantes que intentan robarnos las promesas. Pero por ahora, mantén tu fe firme y sigue buscando a Dios con todo tu corazón. 4. David y Goliat. Enfrenta tus gigantes con la autoridad de Dios. Querido hermano, querida hermana, en nuestro paso anterior vimos cómo la mujer cananea desató el poder de Dios al persistir en su promesa, aferrándose a la fe incluso cuando todo parecía en su contra. Pero, ¿qué haces cuando esa promesa se ve amenazada por gigantes que se alzan en tu camino? Gigantes como el miedo, la duda o problemas que parecen insuperables. Hoy, en nuestro cuarto paso para transformar tu vida con el poder que Dios puso en ti, vamos a explorar la historia de David y Goliat en 1 Samuel 17, 32, 50. Esta historia nos enseña que el poder de Dios te da autoridad para enfrentar y vencer cualquier gigante, no con tus fuerzas, sino con su nombre. Imagina a David, un joven pastor, apenas un adolescente, frente a un gigante de casi 3 metros de altura. Goliat, el campeón filisteo, atemorizaba al ejército de Israel con su tamaño, su armadura y sus amenazas. Todos, incluido el rey Saúl, estaban paralizados por el miedo. Pero David, al escuchar las burlas de Goliat contra el pueblo de Dios, no dudó. Dijo, no se desaliente ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. 1 Samuel 17:32. ¿Cómo podía David estar tan seguro? No tenía armadura, no tenía experiencia militar, no tenía el respaldo de los soldados, pero tenía algo mucho más poderoso, la certeza de que el Dios que lo había librado del león y del oso, lo libraría de este gigante. 1 Samuel 17:37. Aquí está la cuarta verdad para transformar tu vida. El poder que Dios puso en ti incluye la autoridad para enfrentar tus gigantes en su nombre. David no peleó confiando en su habilidad con la honda, sino en el nombre del Señor. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, a quien tú has provocado. 1 Samuel 17:45. Ese nombre, respaldado por la fe de David, fue suficiente para derribar a Goliat con una sola piedra. Hermano, hermana, los gigantes que enfrentas hoy no son más grandes que el Dios que vive en ti. Piensa en tu vida. ¿Cuál es el Goliat que te está desafiando? Tal vez es una situación financiera que parece imposible, un diagnóstico médico que te roba la paz, o una relación rota que parece irreparable. Estos gigantes pueden parecer invencibles, pero la historia de David te recuerda que no peleas con tus propias fuerzas. El poder que Dios puso en ti te da autoridad para declarar victoria en el nombre de Jesús. Como dice Efesios 6:10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Esa fuerza no viene de ti, viene de aquel que ya venció al mundo. La historia de David también nos enseña algo crucial. La preparación para la victoria comienza en los momentos pequeños. Antes de enfrentar a Goliat, David había sido fiel en el campo, cuidando las ovejas de su padre, enfrentando leones y osos. Esas batallas pequeñas lo prepararon para la grande.
Reflexiona cómo has sido fiel en las cosas pequeñas. Tal vez en tus oraciones diarias, en tu servicio a otros o en tu obediencia a Dios en lo cotidiano. Esas victorias, aunque parezcan insignificantes, están forjando en ti la autoridad espiritual que necesitas para enfrentar los gigantes. Dios no te pide que seas un guerrero perfecto. Te pide que confíes en Él y des un paso adelante. David también nos muestra el poder de la fe práctica. No se dejó intimidar por la armadura de Saúl, que no le quedaba bien. 1 Samuel 17, 38, 39. En cambio, usó lo que tenía, una honda, 5 piedras y su fe en Dios. ¿Qué tienes en tus manos hoy? Tal vez es un talento, una palabra de aliento o simplemente un corazón dispuesto a orar. Entrégaselo a Dios y Él lo multiplicará. El poder que Dios puso en ti no requiere herramientas sofisticadas, requiere un corazón que diga, Señor, úsame con lo que tengo. Hermano, hermana, imagina lo que pasaría si enfrentaras a tu gigante con la misma confianza que David, no con arrogancia, sino con la certeza de que Dios está contigo. Goliat no cayó porque David era fuerte, sino porque Dios era fiel. Lo mismo aplica a ti. Ese problema que parece imposible, esa montaña que no puedes escalar, no es el final de tu historia. Es una oportunidad para que el poder de Dios se manifieste. Como dice Zacarías 4:6, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. Ese espíritu vive en ti, dándote autoridad para vencer. Antes de pasar al próximo paso, tómate un momento. Cierra los ojos y dile a Dios, Señor, dame la valentía de David para enfrentar mis gigantes en tu nombre. Ese acto de fe está activando el poder que Él puso en ti. Y ahora quiero invitarte a conectar con este mensaje. Si esta historia te ha inspirado, dale me gusta a este video. Tu me gusta ayuda a que esta palabra llegue a más corazones que necesitan enfrentar sus propios gigantes. En los comentarios escribe, en el nombre de Jesús, derribo mis gigantes. Comparte cuál es el gigante que estás enfrentando o cómo Dios te ha dado victoria en el pasado. Tu testimonio puede ser luz para alguien más. Y si aún no estás suscrito, hazlo ahora para no perderte los próximos pasos de esta transformación. Este paso nos prepara para el siguiente, donde veremos cómo Dios nos guía a través de su Espíritu para tomar decisiones que alineen nuestra vida con su propósito. Mantén tu corazón abierto, porque el poder de Dios está obrando en ti. 5. La guía de Samuel. Escucha la voz de Dios para tu propósito. Querido hermano, querida hermana, en nuestro paso anterior vimos cómo David enfrentó a Goliat con la autoridad que Dios le dio, confiando en su poder para vencer gigantes. Pero, ¿cómo sabes qué batallas pelear? ¿Cómo discernir el camino que Dios tiene para ti cuando la vida está llena de decisiones y distracciones? Hoy, en nuestro quinto paso para transformar tu vida con el poder que Dios puso en ti, vamos a explorar la historia del joven Samuel en 1 Samuel 3, 1, 10. Esta historia nos enseña que el poder de Dios se activa cuando aprendes a escuchar su voz, permitiendo que su espíritu te guíe hacia tu propósito. Imagina a Samuel, un niño que servía en el templo bajo el sacerdote Elí, en un tiempo cuando la palabra del Señor escaseaba y no era común la visión. 1 Samuel 3:1. El pueblo de Israel estaba espiritualmente perdido, y el templo, que debía ser un lugar de encuentro con Dios, estaba marcado por la desobediencia de los hijos de Elí. En medio de este silencio espiritual, Samuel, aún joven e inexperto, recibe un llamado inesperado. Mientras dormía, escucha una voz que dice, Samuel, 1 Samuel 3:4. Pensando que era Elí, corre a su lado, pero Elí le dice que no lo llamó. Esto sucede 3 veces, hasta que Elí comprende que es Dios quien está hablando. Le dice a Samuel, si te llama de nuevo, di, habla, Señor, que tu siervo escucha. 1 Samuel 3:9.
Cuando Samuel obedece, Dios le revela su voluntad, marcando el comienzo de su llamado como profeta. Aquí está la quinta verdad para transformar tu vida. El poder que Dios puso en ti se desata cuando aprendes a escuchar su voz y alineas tus decisiones con su propósito. Samuel no reconoció la voz de Dios al principio, pero su disposición a escuchar lo convirtió en un canal para la voluntad divina. Hermano, hermana, Dios te está hablando hoy, incluso si no siempre reconoces su voz. Puede ser a través de una palabra en la Biblia, un consejo sabio, una inquietud en tu espíritu o incluso un momento de silencio que te invita a buscarlo. La pregunta es, ¿estás dispuesto a decir como Samuel, habla Señor, que tu siervo escucha? Piensa en tu propia vida. ¿Cuándo fue la última vez que te detuviste a escuchar a Dios? La vida moderna está llena de ruidos. Las demandas del trabajo, las preocupaciones diarias, las redes sociales. Pero en medio de ese caos, Dios sigue hablando. La historia de Samuel nos enseña que escuchar a Dios requiere dos cosas: un corazón abierto y un ambiente de quietud. Samuel estaba en el templo, un lugar consagrado, y estaba dispuesto a obedecer. ¿Tienes un templo en tu vida? Un espacio donde buscas a Dios sin distracciones. Tal vez es un momento de oración por la mañana, un rincón en tu casa donde lees la Biblia, o un paseo en silencio donde reflexionas. Ese espacio es donde el poder de Dios comienza a guiarte. La historia de Samuel también nos muestra que escuchar a Dios no siempre es fácil. Cuando Dios le habló, no le dio un mensaje cómodo. Le reveló el juicio contra la casa de Elí por su desobediencia. Mira Samuel 3, 11, 14. Samuel tuvo que ser valiente para compartirlo. Esto nos enseña algo profundo. El poder de Dios no solo te guía, sino que te da el coraje para seguir su dirección, incluso cuando es difícil. Tal vez Dios te está llamando a tomar una decisión que asusta, dejar un hábito dañino, reconciliarte con alguien o dar un paso de fe en tu trabajo o ministerio. Escuchar su voz te da la claridad y la fuerza para obedecer. Reflexiona un momento. ¿Qué te está diciendo Dios hoy? Puede ser un susurro suave, como el que escuchó Samuel, o una convicción fuerte en tu corazón. La clave es estar atento. Juan 10:27 dice, «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen». Tú eres una de esas ovejas, y el buen pastor quiere guiarte, pero escuchar requiere práctica. Empieza con pequeños actos. Dedica 5 minutos al día a leer la palabra, ora pidiéndole a Dios que haga su voluntad o pídele que te muestre el próximo paso. Cada vez que obedeces esa voz, el poder de Dios se fortalece en ti, alineando tu vida con su propósito. Hermano o hermana, imagina lo que pasaría si hicieras de escuchar a Dios una prioridad. Las decisiones que tomas, grandes o pequeñas, comenzarían a reflejar su plan perfecto. Samuel pasó de ser un niño en el templo a ser un profeta que ungió reyes y guió a Israel, todo porque aprendió a escuchar. Tu vida también puede ser un testimonio del poder de Dios si te detienes y dices, «Habla, Señor». Ese acto de entrega está activando el poder que Él puso en ti. Antes de pasar al próximo paso, tómate un segundo y dile a Dios, «Señor, enséñame a escuchar tu voz». Y ahora conecta con este mensaje. Si esta enseñanza te ha hablado, dale me gusta a este video. Tu me gusta ayuda a que más personas encuentren esta palabra de dirección. En los comentarios escribe, «Señor, habla, que tu siervo escucha». Comparte cómo has sentido la guía de Dios en tu vida o qué esperas escuchar de Él. Tu comentario puede inspirar a otros a buscar su voz. Y si aún no estás suscrito, suscríbete ahora para seguir recibiendo estos pasos que transformarán tu vida. Este paso nos prepara para el siguiente, donde veremos cómo Dios nos equipa con su paz para caminar en su propósito sin temor. Sigue con el corazón abierto, porque Dios te está guiando. 6. La paz de Elías.
Encuentra la fuerza de Dios en el silencio, querido hermano, querida hermana. En nuestro paso anterior, vimos cómo Samuel aprendió a escuchar la voz de Dios, alineando su vida con el propósito divino al decir: «Habla, Señor, que tu siervo escucha». Pero, ¿qué haces cuando, aún escuchando a Dios, las tormentas de la vida te abruman? Cuando el cansancio, el miedo o la oposición amenazan con apagar la llama de tu fe. Hoy, en nuestro sexto paso para transformar tu vida con el poder que Dios puso en ti, vamos a explorar la experiencia de Elías en 1 Reyes 19, 9, 13. Esta historia nos enseña que el poder de Dios se renueva en ti cuando encuentras su paz en el silencio, permitiéndote avanzar con fuerza renovada. Imagina a Elías, uno de los profetas más poderosos de Israel, en un momento de profunda crisis. Acababa de enfrentar a los 450 profetas de Baal en el Monte Carmelo, donde el fuego de Dios descendió, demostrando que el Señor es el único Dios verdadero. 1 Reyes 18, 38, 39. Pero en lugar de celebrar la victoria, Elías se encuentra huyendo, perseguido por la reina Jezabel, quien juró matarlo. Exhausto y desanimado, se sienta bajo un enebro y le pide a Dios que le quite la vida. «Basta ya, oh Señor, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres». 1 Reyes 19:4. ¿Te suena familiar? Tal vez has tenido momentos en los que, a pesar de tus esfuerzos por seguir a Dios, te sientes agotado, como si no pudieras más. Pero Dios no abandonó a Elías, lo alimentó, lo dejó descansar y lo llevó a una cueva en el monte Horeb, el monte de Dios. Allí le preguntó: «¿Qué haces aquí, Elías?». 1 Reyes 19:9. Cuando Elías expresó su frustración, Dios le dijo que se pusiera de pie y esperara. Entonces vino un viento fuerte que rompía las peñas, pero Dios no estaba en el viento. Luego un terremoto, pero Dios no estaba en el terremoto. Después un fuego, pero Dios no estaba en el fuego. Finalmente vino un susurro apacible y delicado. 1 Reyes 19:12. En ese susurro, Elías escuchó la voz de Dios, quien le dio nuevas instrucciones y le aseguró que no estaba solo. Ese encuentro restauró su propósito y le dio la fuerza para continuar. Aquí está la sexta verdad para transformar tu vida. El poder que Dios puso en ti se renueva cuando buscas su paz en el silencio, dejando que su susurro apacible restaure tu alma. Elías estaba buscando a Dios en las manifestaciones grandes, pero Dios eligió hablarle en la quietud. Hermano, hermana, en medio de las tormentas de tu vida, Dios quiere que te detengas y lo busques en el silencio. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Filipenses 4:7, es el combustible que reaviva el poder que Él puso en ti, dándote la fuerza para seguir adelante. Piensa en tu vida. ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste abrumado por las circunstancias? Tal vez estás enfrentando un conflicto familiar, una presión laboral o simplemente el peso de la incertidumbre. En esos momentos es fácil buscar soluciones ruidosas, correr de un lado a otro, llenar tu mente con distracciones o intentar resolver todo con tus propias fuerzas. Pero la historia de Elías te invita a hacer algo diferente, detenerte, entrar en la presencia de Dios y escuchar su susurro. Ese susurro puede ser una palabra de la Biblia que llega a tu corazón, una certeza repentina de que Dios está contigo o una paz inexplicable que te envuelve cuando oras. La experiencia de Elías también nos enseña que la paz de Dios no solo restaura, sino que redirige. Después de ese encuentro, Dios le dio a Elías nuevas tareas: ungir reyes y preparar a Eliseo como su sucesor. 1 Reyes 19, 15, 16. En tu vida, los momentos de silencio con Dios no son solo para descansar, sino para recibir dirección. Tal vez estás en una encrucijada, preguntándote qué hacer a continuación. Busca a Dios en la quietud, y Él te mostrará el camino. Como dice Isaías 30:21, tus oídos oirán palabra que diga detrás de ti:
Este es el camino, andad por él. Ese es el poder de su paz guiándote. Reflexiona un momento. ¿Dónde puedes encontrar tu cueva para escuchar a Dios? No necesitas un monte físico. Puede ser un momento de oración antes de dormir, un diario donde escribes lo que Dios te habla, o un culto en tu iglesia donde te entregas completamente. En ese espacio, el poder de Dios se renueva en ti. Elías salió de la cueva con un propósito renovado, y tú también puedes salir de tus momentos de silencio con una fuerza que no viene de ti, sino de aquel que te sostiene. Hermano, hermana, imagina lo que pasaría si hicieras de la búsqueda de la paz de Dios una prioridad. Las tormentas seguirán viniendo, pero no podrán apagar el poder que Él puso en ti. Tómate un segundo y dile a Dios: Señor, dame tu paz en el silencio. Ese acto de fe está reavivando el fuego de su espíritu en tu vida. Ahora quiero invitarte a interactuar con este mensaje. Si esta enseñanza te ha tocado, dale me gusta a este video. Tu me gusta ayuda a que más corazones encuentren esta palabra de restauración. En los comentarios, escribe una pregunta. ¿Cómo buscas la paz de Dios en tus tormentas? O comparte cómo un momento de silencio con Dios cambió tu perspectiva. Tu respuesta puede inspirar a alguien que está agotado. Comparte este video con alguien que necesite escuchar esta palabra. Y si aún no estás suscrito, suscríbete ahora para no perderte los próximos pasos de esta transformación. Este paso nos prepara para el siguiente, donde veremos cómo Dios nos equipa con su amor para impactar a otros. Mantén tu corazón abierto, porque el susurro de Dios está obrando en ti. 7. La compasión de la viuda de Sarepta. Multiplica tu poco con el amor de Dios. Querido hermano, querida hermana, en nuestro paso anterior vimos cómo Elías encontró la paz de Dios en el susurro apacible, renovando su fuerza para seguir su propósito. Pero ¿qué sucede cuando esa paz te lleva a compartir con otros, incluso en medio de tu propia escasez? ¿Cómo puede tu obediencia en el amor transformar no solo tu vida, sino la de quienes te rodean? Hoy, en nuestro séptimo paso para transformar tu vida con el poder que Dios puso en ti, vamos a explorar la historia de la viuda de Sarepta en 1 Reyes 17, 8, 16. Esta historia nos enseña que el poder de Dios se multiplica en ti cuando actúas con compasión, entregando lo poco que tienes con un corazón lleno de amor. Imagina a esta viuda viviendo en Sarepta, una tierra pagana golpeada por la sequía. No era parte del pueblo de Israel, no tenía privilegios ni abundancia. Su situación era desesperada. Solo le quedaba un puñado de harina y un poco de aceite, suficiente para una última comida para ella y su hijo antes de morir de hambre. 1 Reyes 17:12. En medio de esta crisis, Dios envía a Elías, quien le pide algo aparentemente imposible. Hazme primero una pequeña torta y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. 1 Reyes 17:13. Pero Elías añade una promesa, porque así dice el Señor, Dios de Israel: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. 1 Reyes 17:14. La viuda, con fe y compasión, obedeció, y Dios multiplicó su poco, sustentándolos a todos durante la sequía. Aquí está la séptima verdad para transformar tu vida. El poder que Dios puso en ti se multiplica cuando das con amor, incluso cuando sientes que no tienes suficiente. La viuda de Sarepta no tenía abundancia, pero tenía un corazón dispuesto a compartir. Su acto de compasión no solo trajo un milagro para ella y su hijo, sino que también sostuvo a Elías, el profeta de Dios. Hermano, hermana, Dios no te pide que des desde tu sobra, te pide que des desde tu fe. Ese pequeño gesto de amor, una palabra de aliento, un abrazo, un momento de tu tiempo, puede desatar el poder de Dios en formas que no imaginas.
Piensa en tu propia vida. ¿Alguna vez has sentido que no tienes suficiente para dar? Tal vez no es dinero, sino tiempo, energía o incluso esperanza. La viuda de Sarepta nos enseña que el poder de Dios no depende de la cantidad, sino de la calidad de tu corazón. Cuando das con amor, Dios toma tu poco y lo convierte en abundancia. Como dice 2 Corintios 9:7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Ese acto de dar activa el poder que Dios puso en ti, no solo para bendecirte, sino para ser una bendición. La historia de la viuda también nos muestra que la compasión requiere fe. Ella no vio la tinaja llena antes de obedecer. Dio primero, confiando en la promesa de Dios. Reflexiona. ¿Qué te está pidiendo Dios que compartas hoy? Tal vez es perdonar a alguien que no lo merece, ayudar a un vecino en necesidad o compartir tu testimonio con alguien que está perdido. Ese paso de fe puede parecer arriesgado, pero es el terreno donde los milagros crecen. La viuda no solo recibió sustento físico, su fe la conectó con el propósito de Dios, convirtiéndola en parte de la historia de Elías. Hermano, hermana, la compasión no es solo un acto, es una semilla. Cuando la viuda dio, no solo alimentó a Elías, sino que participó en el plan de Dios para restaurar a Israel. Tu amor también tiene un impacto eterno. Ese pequeño gesto puede inspirar a alguien a buscar a Dios, sanar un corazón roto o encender una chispa de esperanza. Como dice Gálatas 6:9, no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Tu poco, dado con amor, es suficiente para que Dios obre maravillas. Imagina lo que pasaría si vivieras cada día buscando oportunidades para dar con compasión. Tu vida se convertiría en un canal de bendición y el poder de Dios fluiría a través de ti. Tómate un momento y dile a Dios: Señor, usa mi poco para tu gloria. Ese acto de entrega está multiplicando el poder que Él puso en ti. Antes de pasar al próximo paso, quiero invitarte a interactuar con este mensaje. Si esta historia te ha inspirado, dale me gusta a este video. Tu me gusta ayuda a que más personas encuentren esta palabra de esperanza. En los comentarios, escribe: ¿cómo puedo dar con amor hoy? O comparte una experiencia donde viste el poder de Dios multiplicar tu poco. Tu comentario puede alentar a otros a dar con fe. Comparte este video con alguien que necesite recordar que su poco es suficiente en las manos de Dios. Y si no estás suscrito, suscríbete ahora para seguir este viaje transformador. Este paso nos prepara para el siguiente, donde veremos cómo Dios nos llama a vivir con valentía para su gloria. Mantén tu corazón abierto, porque el amor de Dios está obrando en ti. 8. La fe de la mujer con el flujo de sangre. Recibe tu sanidad al tocar el manto de Jesús. Querido hermano, querida hermana, en el paso anterior vimos cómo el poder de Dios se multiplica cuando damos con amor, incluso cuando sentimos que no tenemos suficiente. Pero, ¿qué pasa cuando te sientes agotado, cuando has buscado sanidad, restauración o liberación, pero aún parece estar fuera de tu alcance? ¿Qué sucede cuando las enfermedades, los problemas o el sufrimiento parecen no dar tregua? Hoy, en nuestro octavo paso para transformar tu vida con el poder que Dios puso en ti, vamos a explorar la historia de la mujer con el flujo de sangre en Marcos 5:25-34. Esta historia nos enseña que el poder de Dios se activa cuando con fe tocamos el manto de Jesús. Imagina a esta mujer, quien durante 12 largos años sufrió una enfermedad incurable. Había gastado todos sus recursos buscando sanidad con médicos, pero su condición solo empeoraba. Marcos 5:26. En ese tiempo, ella no solo estaba luchando con una enfermedad física, sino también con el rechazo social, ya que según la ley judía, su flujo de sangre la hacía impura. ¿Te imaginas lo aislada que se debía sentir?
Probablemente ella se sentía invisible para la sociedad, agotada por la constante lucha con su cuerpo y su dolor. Sin embargo, un día escuchó hablar de Jesús. La fama de sus milagros se había extendido, y algo en su corazón le dijo que él podía ser la respuesta. En su desesperación, ella pensó: si tan solo toco su manto, seré sanada. Marcos 5:28. Así que se acercó a Jesús, empujando su camino a través de la multitud, y tocó su manto. Al instante, su flujo de sangre cesó, y sintió en su cuerpo que estaba sana de aquel azote. Marcos 5:29. Jesús, dándose cuenta de que había salido poder de él, se volvió y preguntó: ¿quién me ha tocado? Marcos 5:30. La mujer, temblando y sabiendo lo que había sucedido, se acercó y confesó. Y Jesús, en un acto de misericordia y amor, le dijo: hija, tu fe te ha sanado, vete en paz y queda sana de tu azote. Marcos 5:34. Aquí está la octava verdad para transformar tu vida. El poder que Dios puso en ti se activa cuando, con fe, tocas el manto de Jesús. No se trata de un toque físico, sino de un toque de fe. La mujer no tenía nada más que su fe, su esperanza y su determinación. A pesar de todo lo que había vivido, ella creyó que, si tan solo podía acercarse a Jesús, su sanidad sería posible. Y su fe la sanó. Piensa en tu propia vida. Tal vez has estado luchando con algo por mucho tiempo. Puede ser una enfermedad, una relación rota o una carga emocional tan pesada que sientes que no puedes más. Como la mujer con el flujo de sangre, tal vez has intentado todo y nada ha funcionado. Pero hoy, el Espíritu Santo te está invitando a acercarte a Jesús con esa fe desesperada, esa fe que cree que incluso con un simple toque del manto de Jesús, tu situación puede cambiar. El poder de Dios se activa en tu vida cuando confías en Él, incluso en tu debilidad. La historia de esta mujer nos enseña que, aunque las circunstancias puedan parecer imposibles, Jesús está dispuesto a tocar nuestras vidas. Él no solo sanó su cuerpo, sino que le dio una palabra de paz. Cuando Jesús le dijo: vete en paz y queda sana de tu azote, no solo le ofreció sanidad física, sino también una restauración emocional y espiritual. El toque de Jesús no solo cura lo que ves, sino también lo que está oculto en tu alma. Reflexiona un momento. ¿Qué en tu vida necesitas entregar a Jesús? Tal vez has luchado en silencio, cargando una carga pesada, pero hoy el Señor te dice: acércate a mí, toca mi manto con fe y serás sanado. No importa cuán grave o prolongada sea tu situación, el poder de Jesús es más grande. Como dice Mateo 9:29, según vuestra fe os será hecho. Esta mujer fue sanada no solo por su acción, sino por la fe que movió su corazón hacia Jesús. Hermano, hermana, ¿te atreves a acercarte a Jesús con esa fe? Quizás estás rodeado de una multitud de distracciones y problemas, pero hoy, como la mujer, puedes decidir dar un paso de fe, tocando el manto de Jesús. Al hacerlo, el poder que Dios puso en ti se activará y verás cómo la sanidad comienza a fluir en tu vida. Imagina lo que pasaría si todos los días decidieras acercarte a Jesús con esa fe persistente. No importa lo que enfrentes, lo importante es que Él está allí, dispuesto a tocarte. Tómate un momento y dile a Dios: Señor, hoy vengo a ti con fe. Tócalo todo en mi vida, que tu poder me sane. Ese acto de fe está desbloqueando una sanidad poderosa en tu vida. Antes de pasar al próximo paso, quiero invitarte a interactuar con este mensaje. Si esta historia ha tocado tu corazón, dale me gusta a este video. Tu me gusta ayuda a que más personas encuentren esta palabra de esperanza. En los comentarios escribe: hoy toco el manto de Jesús con fe. Comparte qué áreas de tu vida necesitas entregar a Él para que se manifieste su poder. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora para seguir aprendiendo más acerca del poder transformador de Dios.
Este paso nos prepara para el siguiente, donde veremos cómo Dios nos lleva a la victoria, incluso en medio de los momentos de mayor lucha. Mantén tu corazón abierto, porque el poder de Dios está obrando en ti. 9. El poder del perdón. Libérate y experimenta la libertad en Cristo, querido hermano, querida hermana. En el paso anterior vimos cómo el poder de Dios se activa cuando tocamos el manto de Jesús con fe, y esa fe trae sanidad y restauración. Pero, ¿qué sucede cuando te enfrentas al dolor del pasado, a las ofensas que aún guardas en tu corazón? ¿Qué pasa cuando el peso del resentimiento te impide avanzar? Hoy, en nuestro 9º paso para transformar tu vida con el poder que Dios puso en ti, vamos a explorar el poder del perdón, tal como nos lo enseña Jesús en Mateo 18, 21, 35. Esta historia nos enseña que el poder de Dios se desata en tu vida cuando perdonas a los demás, así como Él te ha perdonado a ti. Imagina a Pedro acercándose a Jesús con una pregunta que refleja lo que muchos de nosotros sentimos. Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano cuando peque contra mí? ¿Hasta 7 veces? Mateo 18, 21. Pedro pensaba que estaba siendo generoso al proponer perdonar hasta 7 veces, pero Jesús le respondió con algo aún más profundo. No te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Mateo 18, 22. Jesús, en lugar de poner un límite al perdón, nos invita a perdonar ilimitadamente, sin reservas. A continuación, Jesús les contó una parábola sobre un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Uno de ellos, que le debía una gran cantidad, no pudo pagar y le suplicó al rey que le perdonara. El rey, movido por la compasión, le perdonó toda su deuda, pero ese mismo siervo, al encontrarse con otro compañero que le debía una pequeña cantidad, no mostró la misma misericordia. Lo tomó por el cuello y le exigió el pago. Cuando los demás siervos vieron esto, se lo contaron al rey, quien, al enterarse, lo reprendió severamente diciendo: ¿No debías tú también tener misericordia de tu compañero, como yo tuve misericordia de ti? Mateo 18:33. Aquí está la 9ª verdad para transformar tu vida. El poder de Dios se desata en tu vida cuando eliges perdonar a los demás, sin importar el daño que te hayan hecho. El perdón no es solo un acto de bondad hacia el otro, sino un acto de obediencia hacia Dios. Cuando perdonamos, liberamos no solo a la otra persona, sino también a nosotros mismos del peso del resentimiento y la amargura. Piensa en tu propia vida. Hay alguien que te ha hecho daño y que aún no has perdonado. Tal vez es un familiar, un amigo, o incluso alguien que ni siquiera conoces bien, pero que te ha herido profundamente. El perdón no significa que apruebes lo que esa persona hizo, sino que eliges liberar tu corazón del peso de esa ofensa. Como dice Efesios 4:32, sed amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Cuando perdonamos, estamos reflejando el perdón inmenso que hemos recibido de Dios. La parábola de Jesús nos muestra que el perdón no solo es una cuestión de justicia, sino de misericordia. El rey perdonó una deuda imposible de pagar, y de la misma manera Dios nos ha perdonado nuestras faltas que no podemos pagar. Reflexiona, ¿cómo te sentirías si Dios tratara tu vida con la misma falta de misericordia con la que tratas a los demás? La historia nos recuerda que el perdón es un acto de gracia, no de justicia estricta. Perdonar es un acto de fe. Es creer que Dios tiene el control, incluso cuando parece que la otra persona no ha pagado por lo que hizo. Al perdonar, le estamos diciendo a Dios: confío en ti y dejo que seas tú quien haga justicia. Y cuando lo hacemos, el poder de Dios se activa en nosotros, liberándonos de la carga de la amargura y permitiéndonos caminar en paz. Reflexiona un momento. ¿Qué es lo que te está impidiendo perdonar? Puede ser el miedo a ser herido nuevamente, la falta de justicia o el dolor que aún sientes. Pero hoy,
Dios te está invitando a liberarte de esa carga. Jesús no solo nos perdonó a nosotros, sino que nos dio el poder de perdonar a los demás. Al hacerlo, estamos experimentando la libertad que solo Él puede dar. Hermano, hermana, imagina lo que pasaría si vivieras cada día perdonando, como Jesús nos enseñó. El perdón no solo trae restauración a tus relaciones, sino que trae sanidad a tu alma. Tómate un momento y dile a Dios: Señor, hoy elijo perdonar, así como tú me has perdonado. Ese acto de obediencia está activando el poder que Él puso en ti. Antes de pasar al próximo paso, quiero invitarte a interactuar con este mensaje. Si esta enseñanza te ha tocado, dale me gusta a este video. Tu me gusta ayuda a que más personas encuentren esta palabra de restauración. En los comentarios escribe: hoy elijo perdonar. Comparte cómo el perdón ha liberado tu vida o cómo te sientes llamado a perdonar a alguien hoy. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora para seguir aprendiendo más acerca del poder transformador del perdón. Este paso nos prepara para el siguiente, donde veremos cómo el amor de Dios nos da la capacidad de amar incluso a nuestros enemigos. Mantén tu corazón abierto, porque el perdón te está liberando para vivir la plenitud de lo que Dios tiene para ti. 10. El amor incondicional. Ama a tus enemigos y transforma tu mundo. Querido hermano, querida hermana, en el paso anterior vimos cómo el perdón activa el poder de Dios en nuestra vida, liberándonos de la carga del resentimiento y la amargura. Pero, ¿qué pasa cuando el perdón no es suficiente? ¿Qué pasa cuando el desafío es mucho mayor, cuando no solo necesitas perdonar, sino también amar a aquellos que te han hecho mal, que te odian o que te persiguen? ¿Cómo puede el amor transformar una situación tan difícil? Hoy, en nuestro 10º paso para transformar tu vida con el poder que Dios puso en ti, vamos a explorar lo que significa amar a tus enemigos, tal como Jesús nos lo enseñó en Mateo 5, 43, 48. Esta enseñanza nos muestra que el poder de Dios se desata cuando amamos incondicionalmente, tal como Él nos ama a nosotros. Imagina a Jesús enseñando a la multitud: habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os odian, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Mateo 5, 43, 44. Esta es una de las enseñanzas más radicales de Jesús. No solo se nos llama a perdonar, sino a amar de una manera completamente opuesta a lo que el mundo nos enseña. El mundo dice: ama a quienes te aman y odia a tus enemigos. Pero Jesús nos invita a algo mucho más profundo: amar incluso a aquellos que nos hacen daño, a aquellos que nos desean mal. Este es el 10º paso para transformar tu vida. El poder de Dios se desata en ti cuando eliges amar a tus enemigos. Este amor no es un amor natural o emocional, sino un amor sobrenatural que solo puede provenir de Dios. Amar a nuestros enemigos no significa ser pasivos o permitir que nos hagan daño, sino que significa actuar con compasión, orar por ellos y buscar lo mejor para ellos, incluso cuando no lo merecen. El amor de Dios no tiene límites, y ese es el amor que estamos llamados a reflejar. Piensa en tu propia vida. ¿Hay alguien que te ha herido profundamente? ¿Alguien con quien tienes una relación rota o tensa? ¿Hay alguien que te persigue, te critica o te hace daño de alguna manera? Jesús no nos llama a amar a los que nos aman, sino a amar a los que nos odian. Este amor no es algo que podamos hacer por nuestras propias fuerzas, pero cuando permitimos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, podemos amar como Jesús ama. Como dice Romanos 5:5, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado.
El amor a nuestros enemigos es un testimonio poderoso del poder de Dios en nuestras vidas. Cuando amamos de esta manera, no solo cambiamos nuestra perspectiva, sino que también cambiamos el mundo a nuestro alrededor. Este amor tiene el poder de transformar corazones, restaurar relaciones rotas y sanar las heridas más profundas. En lugar de devolver mal por mal, podemos ser instrumentos de paz, llevando el amor de Cristo a los lugares más oscuros. Reflexiona un momento. ¿Qué te está impidiendo amar a esa persona que te ha hecho daño? Tal vez es el dolor, el miedo o el orgullo. Pero hoy, el Espíritu Santo te invita a dar un paso más allá del perdón, hacia el amor incondicional. Como dice 1 Juan 4:19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Dios no espera que ames a tus enemigos con tus propias fuerzas, sino que Él te da el poder para hacerlo a través de su Espíritu. Hermano, hermana, imagina lo que pasaría si decidieras amar a tus enemigos con el amor de Dios. Este amor no solo cambia a las personas, sino que transforma tu corazón. Tómate un momento y dile a Dios: Señor, ayúdame a amar como tú amas, sin importar lo que me hayan hecho. Ese acto de entrega está activando el poder que Él puso en ti, transformando tu vida y la de aquellos a tu alrededor. Antes de pasar al próximo paso, quiero invitarte a interactuar con este mensaje. Si esta enseñanza te ha tocado, dale me gusta a este video. Tu me gusta ayuda a que más personas encuentren esta palabra de amor y restauración. En los comentarios escribe: hoy elijo amar a mis enemigos. Comparte cómo este amor incondicional te está transformando o cómo puedes comenzar a amar a aquellos que te han herido. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora para seguir aprendiendo más acerca del poder transformador del amor de Dios. Este paso nos prepara para el siguiente, donde veremos cómo el amor de Dios nos da la capacidad de perdonar y sanar nuestras heridas más profundas. Mantén tu corazón abierto, porque el amor de Dios está obrando en ti. 11. El poder de la fe mueve montañas con la confianza en Dios. Querido hermano, querida hermana, en el paso anterior vimos cómo el poder de Dios se desata en nosotros cuando elegimos amar a nuestros enemigos, reflejando el amor incondicional que Él nos da. Pero, ¿qué sucede cuando el desafío es aún más grande? ¿Qué sucede cuando enfrentas una situación que parece imposible, un obstáculo que parece insuperable? ¿Cómo puedes tener la confianza suficiente para creer que algo puede cambiar cuando todo parece estar en contra? Hoy, en nuestro 11º paso para transformar tu vida con el poder que Dios puso en ti, vamos a explorar el poder de la fe que mueve montañas, tal como nos lo enseñó Jesús en Mateo 17, 14, 20. Esta historia nos enseña que el poder de Dios se activa en tu vida cuando tienes fe, aunque sea pequeña, porque nada es imposible para Él. Imagina a Jesús siendo abordado por un hombre cuya hija estaba poseída por un demonio. Los discípulos habían intentado liberar a la niña, pero no habían podido. Al ver la desesperación del padre, Jesús respondió: «Oh, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo los soportaré?». Mateo 17, 17. Luego les dijo que si tuvieran fe, aunque fuera del tamaño de un grano de mostaza, podrían mover montañas. Si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza, dirían a este monte: «Pásate de aquí allá», y se pasaría, y nada les sería imposible. Mateo 17, 20. Este es el 11º paso para transformar tu vida. El poder de Dios se desata en ti cuando tienes fe. No importa cuán pequeña sea esa fe, porque lo que importa es el Dios en quien pones tu confianza. La fe no se mide por su tamaño, sino por el objeto en el que se pone, en el poder de Dios. Jesús no estaba diciendo que necesitamos una fe perfecta o una fe grandiosa. Él nos invita a tener una fe que, aunque sea pequeña como un grano de mostaza, puede hacer cosas asombrosas.
Piensa en tu propia vida. Tal vez tienes una necesidad grande, un problema financiero, una enfermedad, una relación rota o una situación en la que te sientes atrapado. Puede parecer que el obstáculo es demasiado grande, que no tienes los recursos o la fuerza para enfrentarlo. Pero Jesús te está diciendo, si tienes fe, aunque sea pequeña, puedes mover montañas. La fe en Dios, no en tus propias fuerzas, es lo que mueve lo imposible. La fe no es solo creer en lo que vemos, es confiar en lo que no vemos, en lo que Dios promete. Como dice Hebreos 11:1, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando pones tu fe en el Dios de lo imposible, todo cambia. Lo que parecía una montaña insuperable se convierte en un obstáculo que Dios puede mover con su poder. Reflexiona un momento. ¿Qué montaña estás enfrentando hoy? Puede ser un desafío personal, un temor o una situación en la que sientes que no hay salida. Hoy, Dios te está invitando a poner tu fe en Él, aunque sea tan pequeña como un grano de mostaza. No tienes que tener toda la respuesta o entender cómo lo hará. Solo necesitas confiar en que Él es fiel para cumplir su palabra. Como dice Marcos 9:23, todo es posible para el que cree. Hermano, hermana, imagina lo que pasaría si vivieras cada día con esa fe activa. No se trata de tener una fe perfecta, sino de una fe genuina en el poder de Dios. Tómate un momento y dile a Dios, Señor, hoy pongo mi fe en ti. Ayúdame a mover esa montaña con tu poder. Ese acto de fe está activando el poder de Dios en tu vida y abriendo puertas que antes parecían cerradas. Antes de pasar al próximo paso, quiero invitarte a interactuar con este mensaje. Si esta enseñanza te ha tocado, dale me gusta a este video. Tu me gusta ayuda a que más personas encuentren esta palabra de fe y esperanza. En los comentarios escribe, hoy elijo confiar en ti, Señor. Comparte cómo la fe ha transformado tu vida o qué montaña estás creyendo que Dios moverá. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora para seguir aprendiendo más sobre el poder transformador de la fe en tu vida. Este paso nos prepara para el siguiente, donde veremos cómo el poder de Dios nos guía a través del desierto de la vida, dándonos la fuerza para enfrentar cada día con su dirección. Mantén tu corazón abierto, porque el poder de Dios está obrando en ti. Querido hermano, querida hermana, hemos llegado al final de este viaje de transformación. A lo largo de estos 11 pasos, hemos aprendido que el poder que Dios ha puesto en ti es más grande de lo que puedas imaginar. Hemos hablado de la fe, el perdón, el amor, la sanidad y la obediencia, y hemos visto cómo cada uno de estos aspectos activa el poder de Dios en tu vida. Ahora, al llegar al final de este estudio, quiero hacer una reflexión final que te impulse a vivir con ese poder todos los días, a ser una manifestación viva del propósito que Dios tiene para ti. Recuerda, lo que hemos aprendido no es solo teoría, no son solo palabras, es un llamado a la acción. Dios no te ha creado para vivir una vida mediocre, llena de limitaciones y frustraciones. Él te ha creado con un propósito eterno, y todo lo que hemos discutido aquí es la clave para vivir esa vida abundante que Él te ha prometido. La fe que mueve montañas, el perdón que libera, el amor que sana, la obediencia que abre puertas. Todo esto está disponible para ti, pero depende de ti activarlo. El poder de Dios en tu vida no solo se trata de recibir bendiciones, se trata de ser un canal de bendición para otros. Como hemos visto, cuando perdonas, amas, confías y actúas con fe, no solo transformas tu vida, sino también la vida de aquellos que te rodean. Tu vida es un testimonio del poder de Dios y tu propósito es ser luz en un mundo oscuro. Cada paso de fe que das es una victoria, no solo para ti, sino para el reino de Dios. Quiero felicitarte por haber llegado hasta el final de este estudio.
Pocas personas tienen la disposición y el compromiso de completar un viaje como este, pero tú lo has hecho. Estás entre los pocos que han decidido abrir su corazón a la transformación que solo Dios puede dar. Ahora te invito a dar el siguiente paso, aplicar todo lo que has aprendido. No dejes que este conocimiento se quede solo en tu mente. Permite que se convierta en acción. Actúa con fe, ama sin reservas, perdona sin límites y vive con el poder que Dios ha puesto en ti. Antes de cerrar este video, quiero que hagas algo importante. En los comentarios, escribe una frase que demuestre tu compromiso con este nuevo camino. Comenta: hoy vivo con el poder de Dios en mi vida. Como una declaración de fe, como una afirmación de que estás listo para transformar tu vida y el mundo a tu alrededor. Comparte este mensaje con otros para que más personas reciban lo que Dios tiene para ellas. Y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Cada acción que tomes te acerca más a la vida abundante que Dios tiene preparada para ti. También quiero recordarte que en la descripción de este video encontrarás un enlace especial. Haz clic en él para recibir un regalo que hemos preparado con mucho amor. Algo que te ayudará en tu camino de fe. No te lo pierdas. Quiero que, al terminar este video, te quedes unos minutos en silencio, experimentando la paz de Dios. Pon tus pensamientos en Él. Ora, agradece por lo que has aprendido y por lo que Él va a hacer en tu vida. Este es un momento para que te conectes profundamente con el Espíritu Santo, sin distracciones, dejando que Él te hable en tu corazón. Hermano, hermana, te felicito una vez más por haber llegado hasta aquí. Que este sea solo el comienzo de una vida llena de propósito, poder y victoria en Cristo. Que Dios te bendiga grandemente.